Hola chicos, buenas noches. Hoy vamos a ver la progresión número 14 de Lengua y Comunicación 3. El tema es ámbito y tiempos narrativos para comprender su papel en la argumentación crítica en la obra literaria, género teatral y narrativo. Comencemos. Primeramente vamos a ver qué son los ámbitos en la narración o también conocido como ambiente en la narración. ¿Qué es el ámbito narrativo? Es el espacio narrativo o también llamado ambiente. Es aquel en el que viven tus personajes, donde tienen lugar las escenas del libro, ya sea a nivel externo, o sea, el espacio físico donde se mueven tus personajes, o a nivel interno, lo psicológico, el espacio psicológico de tus personajes, de tus protagonistas. Esto ayuda a obtener la verosimilitud, lo que hace que los hechos parezcan verdaderos aunque no lo sean. Miren, jóvenes, el ambiente en la narración es este espacio narrativo que le damos a la obra. Este espacio puede ser físico, o sea, el espacio donde ocurren los hechos. Este también puede ser de manera un espacio psicológico, es este conflicto mental, estos problemas psicológicos, esta manera emocional en la que van a actuar o a pensar nuestros personajes dentro de la historia. Y también existe el espacio sociocultural, el espacio o época en la social en la que se van a mover nuestros personajes, el ambiente pues social y cultural en la que se van a mover nuestros personajes dentro de una obra literaria. A eso se refiere el ambiente en la narración, espacio físico, emocional y sociocultural. Vámonos con los tiempos narrativos, ¿sí? El tiempo narrativo dentro de una obra literaria consta de dos elementos, el tiempo externo o histórico. ¿Qué es? Es la época, el tiempo externo histórico en una obra literaria, en una obra narrativa, es la época o momento en que se sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente por sus personajes y costumbres. ¿Sí? Este es el tiempo externo. Ahí podríamos hablar, chavos, del tiempo externo, podríamos hablar de la época. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la prehistoria mexicana, esa sería la época, ¿sí? El momento histórico de nuestra narración, el tiempo narrativo, sería la prehistoria. Ahora hablemos del tiempo interno narrativo. ¿Sí? O del relato, que también se le conoce. Es el tiempo que abarcan los hechos que transcurren a lo largo de la historia, desde que ésta empieza hasta que termina. Muchas veces estos hechos se disponen de manera cronológica, o sea, en tiempos, desde aquello que pasó primero hasta lo que pasó después. Miren, jóvenes, entonces el tiempo narrativo dentro de una obra abarca dos momentos, ¿no? El tiempo externo, debemos ubicarnos en una época de la historia de la humanidad. En este caso, en ejemplo que vamos a poner, es la prehistoria mexicana. Ese sería el tiempo externo. Ahora, el tiempo interno sería este orden cronológico en lo que esa época transcurrió. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que la prehistoria tuvo tres momentos básicos, ¿sí? Tres momentos o tres tiempos básicos, el periodo preclásico, el clásico y posclásico. Nosotros podemos comenzar desde el periodo preclásico y seguir el tiempo cronológico de inicio a fin hasta pasar por el clásico y posclásico, pero también no está cerrado a la idea de poder comenzar la historia de nuestra historia en el como un personaje que cuenta la historia desde el periodo clásico y se regresa al preclásico y luego vamos otra vez al posclásico, ¿sí? La historia puede darle, el autor de la historia de cierta manera, ese movimiento de tiempos, ¿no? Sí, para crear interés en el lector o ahora sí que la persona que esté viendo la obra o leyendo la obra. Bueno, entonces ahí está en los tiempos narrativos. Externo, que se refiere a la época en la que va a pasar la narración, y el tiempo interno, estos tiempos que ya están dentro de la época y en la que se va desenvolviendo la propia historia del autor, ¿sí? Bueno, jóvenes, esto fue la progresión 14 de Lengua y Comunicación 3. Bye, nos vemos en la próxima. Bye.